Cuando tomamos una Biblia, lo primero que pensamos que lo que está escrito de esta manera, así es. Y algunos toman partido por una Biblia, por ejemplo, la Reina Valera, que de aquí sacamos este versículo, y otros defienden diversas Biblias. Sin embargo, todavía podemos profundizar en la enseñanza de la palabra de Dios. Miren, por ejemplo, aquí Juan 1:17 de la Reina Valera dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nosotros sabemos que su nombre es Yeshua. Y parece que hay una división. La palabra pero, y además menciona como si nada más Moisés dio la ley, pero nuestro Mesías vino a dar la gracia y la verdad. ¿Acaso Moisés no? Y vamos a irlo descubriendo en el estudio de esta palabra. Y aquí tenemos el texto Receptus de traducciones en griego que vienen de documentos muy antiguos, porque los originales no existen. Y vamos a ver la traducción del texto Receptus. Y dice: pues la ley a través de Moisés, dar la gracia, así la verdad, pasó por Jesús Cristo al venir. Aquí sufre una alteración. Los nombres en hebreo fueron cambiados cuando van al griego, y en este caso en vez de Yeshua ponen Jesús. Por eso en español hoy no decimos Jesús, pero ese no es su nombre, ni tiene el mismo significado. En hebreo, Yeshua significa Salvador, y Jesús es un nombre del griego que no tenía ese significado. Y tenemos la palabra Cristo, que sustituyó la palabra Mashiach, ungido. Cristos era una palabra para decir que se embarrara de grasa las orejas de los borregos del ganado, para que no se subieran las garrapatas y de esa manera mataran el ganado. Así le decían Cristos a esa acción. Entonces esta es la traducción y lo que fue cambiado. Ahora estamos viendo el Codex Vaticanus, igual en griego, y vamos a ver la traducción. Pues la ley a través de Moisés, dar la gracia y la verdad, pasó por Jesucristo al venir. Nuevamente las observaciones anteriores en cuanto al nombre y la palabra Cristo con ungir sustituyó a ungido, Mesías. Pero bueno, estamos viendo la traducción del Codex Vaticanus.
Y tenemos el códice sinaítico, igual en griego, y vamos directo a la traducción. Pues la ley a través de Moisés, dar la gracia así la verdad, pasó por Jesús al venir. Así sería la traducción del códice sinaítico. Y aquí tenemos una de las versiones en hebreo del Nuevo Testamento de Franz de Liszt en 1877. ¿Y cuál es la traducción? Porque la Torá dio de la mano de Moisés, la gracia y la verdad vino con la mano de Yeshua el ungido. Creo que en hebreo nos acercamos a lo que es un mayor entendimiento, ya que revisamos lo anterior y estamos llegando a una de las traducciones en hebreo. Claro que al no existir los originales, sabemos que se van traduciendo en determinadas versiones, pero esta versión en hebreo es muy aceptable. Espero que a ustedes también les parezca. Y entonces de la lectura dice, porque la Torá dio de la mano de Moisés, la gracia y la verdad vino con la mano de Yeshua el ungido. La primera pregunta que surge, ¿a través de Moisés no había gracia? Y la respuesta es sí. Aquí la vemos en Levítico 4, lo que le decía al Cohen Gadol lo que tenía que hacer, que era a Aarón, para el perdón del pecado. Y esto es gracia, es perdón. Pero entonces está mal Juan 1:17, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, que es correcta esta afirmación en cuanto que vino el Mesías a dar la gracia y la verdad. Y miren, aquí tenemos la pregunta. Si Yeshua trajo la verdad, ¿Moisés no hablaba con verdad? Y la respuesta es sí, porque aquí vemos cómo el Señor le hablaba directamente a Moisés, también a Aarón, y a veces a Miriam, que era la hermana de Aarón y Moisés, y era profetisa. Entonces, cuando lo transmitían, lo que el Señor decía, se lo transmitían a Israel. Entonces, sí había verdad. Y nuevamente, aunque está escrito de esta manera, es correcto lo que dice esta frase, entendiendo las cosas que estamos viendo. Debemos entender que no solamente el Mesías es el engrane del plan de Dios, también los profetas, también los siervos, también el pueblo de Israel son engranes que Dios ha puesto en el plan de nuestra salvación, por lo cual
No debemos rechazar, sino comprender, llegar al fondo de lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Todos los profetas, todos los siervos sirven a Dios. Y Dios lo sujeta al ungido que es Yeshua. Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y entonces, ¿por qué dice que el Mesías trajo la salvación y la verdad? Bueno, porque el Mesías tuvo que encarnarse, porque los hombres se habían olvidado de la Torá. Hablaban como si supieran de Torá, pero habían agregado tantas ideas de hombres que hasta ellos mismos decían: y el sabio fulano de bendita memoria. Dios y el Mesías están por encima de esos hombres de bendita memoria. Y entonces vino a dar la verdad. Levantó 12 discípulos, les enseñó. Y estos discípulos, su tarea que realizaron, se ve reflejada en nuestros tiempos, que seguimos estudiando con ahínco la palabra de Dios. Y nuestro Mesías sabe que nos empeñamos en descubrir las verdades que con el tiempo han querido borrarla. Ahora los hombres de grandes ideas tratan de opacar la palabra de Dios, tratan de opacar la existencia de Dios. Pero como dice aquí, Yeshua se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así también nos dice él a nosotros los gentiles: si nos aferramos a sus enseñanzas, él tendrá misericordia y traerá salvación a todos nosotros.